Torrejón, ¿no? Estamos en la entrada de la base aérea de Torrejón, justo a la entrada, a 22 kilómetros de Madrid, para los que son de fuera. ¿Y vuestras funciones fundamentales? ¿Dónde tenéis los reconocimientos, desde luego? Sí, nosotros somos un centro médico, somos un centro militar dependiente del Ejército del Aire, en concreto del MAPER, del Mando de Personal, y nos movemos en la actividad del campo de la medicina aeroespacial en 4 áreas fundamentales. En primer lugar, como tú has dicho, los reconocimientos médico-aeronáuticos, tanto de personal de vuelo, que son, por ejemplo, pilotos o tripulantes, como del personal con responsabilidad de vuelo, y entre ellos podemos decir los controladores o los pilotos de drones. Aquí vemos tanto a personal militar como a personal civil. En segundo lugar, nuestra gran área es el entrenamiento aeromédico. Nosotros entrenamos al personal de vuelo en un ambiente seguro y controlado en las diferentes hándicaps que tiene el medio aeronáutico, como por ejemplo la hipoxia, la falta de oxígeno, la baja de presión, la hipobaria, la desorientación y también el vuelo nocturno y las altas aceleraciones. En tercer lugar, tenemos una función docente con múltiples cursos y por último una función de investigación, tanto operativa en el ámbito de la medicina aeroespacial como bien formamos parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, la CITAM, que es la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes en Aeronaves Militares, la CITAM, de la cual algunos médicos aeronáuticos forman parte. Tiene mucho que ver con la seguridad de vuelo y con intentar minimizar los riesgos que tiene la aviación, el hecho de pilotar un avión o de saltar en paracaídas, porque la seguridad de vuelo abarca también la seguridad en tierra, lo que sería la seguridad de higiene en el trabajo en otros ámbitos, y tiene mucho que ver con el principal problema o el principal causante de problemas, que es el factor humano, ¿no? Encima, yo creo que para todos los pilotos lo primero que es un sitio en el que el día antes de llegar y el momento que llegas sientes que te has quedado ciego, que te has quedado sordo, que has estado comiendo demasiadas grasas y siempre vas con esa inseguridad, para luego encontrarte allí a unos profesionales extraordinarios que te ayudan muchísimo, no a pasar las pruebas, sino a darte consejos para estar en mejor forma física. Y después, para algunos, los que hemos tenido la suerte de implicarnos más en la seguridad de vuelo, tiene también el componente ese del factor humano, de la investigación, y eso, sobre todo, es un campo que lleva la doctora Beatriz Puente, ¿no? A mi teniente coronel. Mi coronel, encantada de estar aquí con vosotros y con todos los oyentes vuestros, que sé que son muchos, y gracias por darnos la oportunidad de hablar de nuestro querido centro. Pequeño centro, pero muy querido centro. Yo creo que querido por todos, efectivamente. Pues eso, con el respeto que se le tiene a que es una prueba pues que tienes que superar todos los años, ¿no? Para poder seguir ejerciendo. Es un centro, yo me encuentro pilotos civiles que también siguen volviendo al CIMA todos los años, pues por el cariño y por el buen ambiente que se encuentran siempre allí, ¿no? Tú eres la representante de, digamos, la parte sanitaria en la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes en Aeronaves Militares, la CITAM, que comentaba ahora la coronel, ¿no? ¿A qué os dedicáis en la CITAM? Yo soy la vocal médico, efectivamente, de la CITAM, y nosotros analizamos toda la parte de factor humano, no solos, porque la investigación de un accidente, yo llevo, este año va a hacer ya casi 10 años, sí, casi 10 años ya. Y para mí desde el principio ha sido multidisciplinar. O sea, no creo que haya nada más multidisciplinar que una investigación de un accidente aéreo. Bueno, probablemente haya muchos campos en el ejército que lo sean, pero mi experiencia en estos años es que el médico solo no aporta nada. Es un conjunto entre el médico, los pilotos, los ingenieros, el personal que ya lleva tanto tiempo en CITAM y que tiene otra experiencia administrativa, los fotógrafos. Es absolutamente una tormenta de ideas y no se puede hacer de otra forma. Nosotros aportamos la parte técnica médica y la parte técnica de factor humano, pero siempre en conjunción con pilotos y con ingenieros. No podría ser de otra manera. No podría ser de otra manera. Y de hecho es una tarea
desgraciada, porque cuando ocurre un accidente es absolutamente desgraciado siempre, pero se aprende mucho y de hecho ese es el objetivo de CITAM, es intentar que lo que hubiera sucedido no vuelva a ocurrir y poder llegar a concluir cosas que sean de utilidad para nuestro personal de Ejército del Aire, Tierra, Armada y Guardia Civil, porque investigamos para todos los ejércitos, es una gran satisfacción. Sobre todo poder llegar a establecer algún tipo de recomendación es el fruto, digamos, de CITAM, no solo saber la causa, principalmente establecer una recomendación y eso es lo que nos hace seguir. Yo personalmente pienso, y yo creo que a todos los que han pasado por CITAM. Entonces, el CIMA creo que tiene un papel importante porque no hay ningún otro centro de toda España que esté especializado en la medicina aeroespacial y que tenga experiencia en el factor humano desde el punto de vista aeronáutico. Y nosotros, junto con la psicología aeronáutica, que además está empezando a tener un impulso importante en los últimos años, pero ya formalizado en un curso de psicología aeronáutica en el Ejército del Aire, es del año pasado. Entonces, creo que podemos hacer un equipo interesante para contribuir a que no se repitan los accidentes. Bueno, últimamente además estamos teniendo muchísimos más de los deseados. Los deseados serían siempre 0, pero hemos tenido una mala racha ahora, pues prácticamente del verano para acá, ¿no? En los últimos 6-7 meses hemos tenido una racha terrible, sobre todo muy concentrada en vuelos de instrucción, vuelos en los que me imagino que el factor humano pues siempre está presente en todos, pero en estos probablemente incluso más. No solamente desde el punto de vista del factor personal de cada uno, sino de la coordinación de la tripulación en su conjunto. Claro, es que menos experiencia, siempre la enseñanza es complicada y los que están haciendo de instructores y de profesores en cualquier academia tienen un trabajo importantísimo y muy delicado porque están enseñando a nuestros futuros aviadores y es una responsabilidad muy grande y compleja, muy compleja. Así que... Dentro de los factores humanos, evidentemente, uno de los que afecta es pues el factor mental, ¿no? Y para eso tenemos aquí, contamos con el testimonio de la psiquiatra del centro, ¿no? La doctora Sonia López Arribas, que nos va a contar en qué consiste el reconocimiento precisamente que se hace de todas las tripulaciones para minimizar de alguna manera el impacto que pueda tener pues el estrés y algunos otros factores, ¿no? en el vuelo. Nos lo cuenta en este audio que hemos grabado. Buenas tardes, mi nombre es Sonia López Arribas, teniente coronel médico destinado en el CIMA. Soy la encargada del servicio de psiquiatría de dicho destino y soy psiquiatra clínico. En la entrevista que realizo a las tripulaciones aéreas valoro la presencia y la presencia o la aparición de sintomatología tanto de ansiedad, depresión como fobia al vuelo que pueda aparecer en cualquiera de las tripulaciones y que pueda interferir en la seguridad de vuelo. Dicha valoración se hace absolutamente individualizada a través de una entrevista clínica personalizada, en la que previamente se pasa un pequeño test, que es un screening de síntomas, en los que el entrevistado objetiva una serie de síntomas a través de un pequeño cuestionario y con esa objetivación él da el consentimiento informado para dicha entrevista. Cada valoración es individual y se hace diferentes entrevistas tanto para controladores aéreos como pilotos, como pilotos de UAVs, así como tripulantes aéreos. La verdad es que la parte de reconocimiento psicológico y psiquiátrico es de las que más inseguridad te generan cuando vas al CIMA, porque evidentemente puedes saber si ves o no ves, si oyes o no oyes, pero si estás loco o no estás loco, si estás en condiciones psicológicas de hacer tu trabajo, eso lo tiene que valorar un especialista. Nos preguntan en directo cómo se le comunica a un tripulante que ha dejado de tener de reunir las condiciones para seguir ejerciendo su trabajo. Pero tiene que ser duro.
Es muy duro y a veces puede ser que la gente piense que no nos cuesta, pero nos cuesta mucho. Y porque nosotros también somos muy vocacionales, a nosotros nos gusta tanto nuestra profesión médica como el Ejército del Aire. Yo no tengo la suerte de haber pertenecido al Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército del Aire, yo ya entré como cuerpo común, que también tiene sus ventajas. Pero yo, por ejemplo, yo me he criado en el Hospital del Aire, entonces yo entiendo mucho la vocación aeronáutica y me cuesta mucho, pero tengo que aplicar por un lado un reglamento que consensuado con muchos especialistas, que estoy segura de que están pensando en la seguridad de la persona que se va a poner a los mandos de una aeronave o que va a saltar en paracaídas. Y segundo, estoy pensando en la salud del interesado y también estoy pensando en la seguridad de la operación. Entonces, realmente cuando pones en conjunto las tres cosas, te cuesta, pero piensas que estás haciendo lo que tienes que hacer y que está bien hecho. Lo cual no quita para que la medicina cambie, la medicina avanza y, por supuesto, estamos siempre dispuestos a admitir incluso errores en la valoración. Entonces, para eso hacemos revisiones secundarias en muchas ocasiones. Pero cuando tomamos esa decisión, pues muchas veces es o fruto de un reglamento que tenemos que aplicar, que no podemos saltarnos ningún reglamento, como es obvio. Y segundo, es fruto de una reflexión en sesión clínica que hacemos para cualquier caso. O sea, independientemente de que sea por una especialidad en concreta, hacemos sesiones clínicas en las que opinamos y aportamos todos los especialistas. Y no es nada fácil. No, al fin y al cabo es para el bien del tripulante y de los pasajeros que puedan ir en un momento dado en el avión. Claro. Yo creo que eso lo entendemos todos, por mucho que nos cueste aceptarlo. Igual que, bueno, la situación en la que estamos viviendo ahora de confinamiento también, pues nos está sometiendo a unas condiciones particularmente difíciles de sobrellevar para algunos, pero por otro lado todos entendemos que es para nuestro bien. Ya que teníamos a la doctora López Arribas, a la psiquiatra, dispuesta a contestarnos, pues también le hemos pedido que nos hable de cómo nos puede estar afectando a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, el confinamiento. Y nos lo ha grabado en este audio. Me gustaría hablar de la sintomatología psiquiátrica que ha aparecido en esta pandemia del COVID-19. Una cosa que quería marcar sobre todas es que hay que distinguir la distancia social, que es de lo que se está hablando de la distancia física para evitar el contagio, y la cercanía social para evitar el aislamiento que produce dicho confinamiento. Es muy importante destacar esta diferencia. Entonces hablaría de distancia física, no distancia social. Sobre todo lo que se está objetivando en la sintomatología predominante es cuadros de ansiedad, que muchas veces se confunden con sintomatología respiratoria, como sensación de falta de aire o presión en el pecho, o sintomatología también cardíaca, pero son los grandes simuladores. La ansiedad es la gran simuladora. Entonces, muchas veces lo que son cuadros de ansiedad que simulan cuadros de patología isquémica cardíaca o de patología respiratoria. Otros cuadros que se están observando es la fobia al contagio. Es muy característico en gente que ha estado aislada y por ende protegida de la posibilidad de contagio, que cuando se vuelva a exponer a el ambiente en el que está habiendo un contagio, tenga miedo, un miedo irracional, es decir, una fobia a ser contagiado. Esto se caracteriza fundamentalmente por eso, una sensación de intensa angustia cuando sales a la calle por la posibilidad de contagiarte, ¿no? Y con un aumento de las medidas de protección hasta unos extremos excesivos, por decirlo de alguna forma. Otro de los cuadros que se observan es la sintomatología depresiva, ¿no? Intensa tristeza, apatía, fundamentalmente los adolescentes, apatía y desinterés, ¿no? Por el aislamiento, ¿no? Por la pérdida de contacto que está produciendo con su grupo de iguales, sobre todo los adolescentes. Y en las personas mayores, pues empeoramiento de los posibles deterioros cognitivos que tuvieron previamente,
y empeora esos pequeños fallos de memoria que tenían previamente. Han aumentado simplemente porque no ejercitan pues ni la memoria de atención, ni la de concentración, ni la de corto, medio y largo plazo. Y entonces se sienten cada vez más aislados y con más deterioro cognitivo. The Great Pretender, la gran simuladora, la depresión, claro, nos hace sentir que nos falta el aire, que nos provoca taquicardias, ¿no? De alguna manera, que están más en nuestra cabeza que en realidad en la actividad que estamos llevando a cabo. Muy importante lo del distanciamiento físico que no social. Cuanto más lejos estemos, a lo mejor más próximos tenemos que ser a la gente. Mi coronel, nos preguntan, ¿qué os sentís primero, médicos o militares? ¿Sois médicos militares o militares médicos? ¿A mamá o a papá? Efectivamente, es una pregunta trampa. ¿Qué quieres más, a mamá o a papá? Pues 50%. Nos sentimos igual, de médicos como de militares. Hay gente que dice, parece que no sois militares. No es cierto. Nosotros entramos con una gran vocación, y 50%. No podemos decir que me cortó la mano derecha o la izquierda. Igual. Yo, desde luego, tuvimos aquí en el programa al coronel Alberto Hernández Abadía, compañero también, compañero vuestro y nuestro, porque es lo que iba a decir. Al final, cuando estamos por ahí trabajando en cualquier sitio, en territorio nacional o por ahí fuera, al final somos todos compañeros, estamos todos aportando capacidades distintas para llegar al objetivo común. Entre otras cosas, lo que hacemos en el reconocimiento, lo primero que hacemos y que hay gente a la que le estresa también bastante, ¿no? Son los análisis de sangre y orina nada más llegar, antes ya es protocolario casi, desayuno en la cafetería del CIMA cuando estaba abierta, cuando se podía. Ahora tendremos que esperar a que vuelva a abrir. Y estos análisis, se parecen a lo mejor o tienen alguna relación con estas pruebas que estamos viendo ahora también relativas a la detección de la COVID-19, de este síndrome agudo respiratorio que apareció a finales del año pasado. Los análisis en nuestra unidad los lleva la coordinación, la capitán Rocío Marco, que nos va a contar primero cuál es el trabajo que hace con esos análisis y luego nos va a hablar un poco también del conjunto de test que hay para detectar la COVID-19. Hola, buenos días y lo primero, muchas gracias por dejarme participar esta mañana. Voy a hablar del laboratorio, que es la sección dentro del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, que tiene como objetivo realizar los análisis clínicos, los cuales aportan datos de prevención y diagnóstico de posibles problemas en la salud del personal de vuelo y controladores del tránsito aéreo que acuden a reconocimientos médicos aeronáuticos. La importancia de nuestro servicio no solo radica en el diagnóstico o prevención, sino en el seguimiento clínico, que cada día es más dependiente de las pruebas del laboratorio. El claro ejemplo lo estamos viviendo, lamentablemente, con la situación de estos días. Pero en nuestro caso nos permite reconocimientos extraordinarios en aquellos clientes en los que cualquier especialista del resto de áreas consideren necesarios. En cada reconocimiento médico aeronáutico, según la normativa vigente, se realizan las siguientes determinaciones en muestras biológicas de sangre y orina. Con respecto a la muestra de sangre, es una extracción de sangre periférica en la que se lleva a cabo un hemograma con recuento y morfología de las células sanguíneas, un perfil bioquímico de glucemia, un perfil renal, lipídico y hepático, siempre y cuando alteraciones significativas de estos valores pueden dar de alta pruebas más específicas. Y así como la velocidad de sedimentación, que es un indicador inespecífico pero complementario como reactante de fase aguda. En la actualidad, tal y como se ha implantado en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la obtención de licencias iniciales clase 1, también determinamos la CDT, que es la transferrina deficitaria en carbohidratos, que es un marcador de alcoholismo crónico y es una determinación que llevamos a cabo en suero.
En la muestra de orina lo que hacemos es un análisis de anormales mediante tira reactiva automatizada y sedimento en los casos que haya patología en la tira. Y se lleva a cabo el screening de las definidas en la resolución como drogas obligatorias, que son las anfetaminas, cocaína, marihuanas y opiáceos. Y un positivo en las mismas se remitiría a un laboratorio de confirmación. A veces esa parte me tiene menos preocupado normalmente en los reconocimientos. ¿Qué es la sangre periférica? Sangre venosa, la sangre que nos saca para un reconocimiento normal. La que circula por las venas periféricas. ¿Y la otra? Puede haber sangre capilar, que es la que habéis visto ahora en televisión, cuando se hacen los test esos que se hacen en el dedo, o puede haber también sangre de una vía central, pero que eso es de uso hospitalario, o, bueno, para otro tipo de uso. Sangre periférica es la sangre venosa que sacamos en el brazo normalmente para un reconocimiento. La de toda la vida. La de toda la vida. De toda la vida. Sí. Vale, pues vamos a dejar que Rocío nos explique también algo relativo a las pruebas, a los test de la COVID-19, que seguro que nuestros oyentes están interesadísimos en conocer. A continuación voy a dar una pincelada de la estrategia diagnóstica de la COVID-19, intentando resumir brevemente las líneas generales de actuación en función de las distintas técnicas disponibles que se realizan hoy en los laboratorios. En términos generales, los métodos de detección de virus respiratorios podrían clasificarse en 3 estrategias diferenciadas, y cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes. La primera sería la detección del material genético del virus, que tratándose de un virus respiratorio se lleva a cabo en muestras de exudado nasofaringio. Por otro lado, tendríamos los test rápidos, que se llevan a cabo en muestras de sangre periférica, y tendríamos los que detectan el virus como entidad individual, que sería la detección de antígenos, y aquellos que detectan los anticuerpos generados por el organismo infectados, que son los test serológicos. Con respecto a la detección del material genético, es la estrategia que usa la técnica de la PCR, y actualmente es la técnica diagnóstica de referencia. Es una técnica establecida de manera rutinaria en los laboratorios clínicos y amplifica el ADN, por lo que en este caso, que es un virus ARN, requerirá un proceso previo para convertir este ARN en DNA. La técnica es tediosa y debe realizarse por personal experimentado. Suele tardar varias horas hasta que ofrece resultados. Presenta una elevada especificidad y sensibilidad debido a la elección de las zonas del genoma diana a detectar y que es un proceso de amplificación exponencial de estas secuencias. Como limitaciones, pues que requiere personal altamente especializado para minimizar el principal problema inherente, que es la contaminación, que también requiere instrumentación especializada que limita su uso a laboratorios más especializados. El tiempo, ya hemos hablado que es largo, que se convierte en un factor limitante cuando hay un gran volumen de muestras, como es el caso de la situación actual, y es una técnica relativamente costosa. Con respecto a los test rápidos, ambos dos se basan en ensayos de flujo lateral o tiras reactivas. Estas contienen absorbido un reactivo que cuando entran en contacto con la sustancia diana a detectar, conducen un cambio generalmente visual de color en la zona de detección. Con respecto a los test de antígenos, la detección no es del material genético, sino del virus entero, a partir de la detección de los llamados antígenos virales, que es decir, que son las proteínas que lo conforman. Y con respecto a los test serológicos, se basan en la detección indirecta del virus a través de la medida de la respuesta del sistema inmune humano que desencadena la producción de anticuerpos que confieren cierta inmunidad a posteriores reinfecciones, que es un mecanismo análogo al que desencadenan las vacunas. Además, se pueden diferenciar distintos tipos de anticuerpos que se producen en las diferentes etapas de la infección. Las inmunoglobulinas M o IgM se generan al principio y presentan un proceso de infección aguda, mientras que las G, que son más abundantes, son indicativos de infección primaria o respuesta en fase aguda en infecciones secundarias. Por tanto, es una herramienta, los test serológicos, de diagnóstico masivo, especialmente importante cuando hay un número muy elevado de pacientes asintomáticos, que en el periodo de incubación parece indicar que puede alargarse hasta 14 días antes de la aparición de síntomas. Las limitaciones de estos test rápidos es la limitada sensibilidad y la posibilidad elevada de falsos negativos cuando la carga viral es baja, sobre todo en estos pacientes asintomáticos. La respuesta es esencialmente cualitativa y a día de hoy, para solventar esta limitación, ya hay laboratorios que presentan no test rápidos, sino técnicas automatizadas en inmunoensayos o inmunoensayos enzimáticos luminescentes, como el ELISA, que pueden cuantificar esta respuesta viral.
Tras este resumen, espero que haya quedado todo lo más claro posible, pero cabe destacar que debido a la no existencia de una sensibilidad al 100% por ninguna técnica y sus limitaciones, a la vuelta al control epidemiológico de la situación y la vuelta a la normalidad, en el que se incluye la reincorporación a la vida laboral, es necesaria la utilización efectiva de todas estas herramientas. Y nada, un poco más. Muchas gracias por dejarme hacer esta humilde reflexión de este tema de actualidad y encantada de haber podido colaborar. Pues muchísimas gracias. La verdad es que a mí lo que me queda clarísimo, dos cosas muy resumidas. Nos queda mucho por aprender todavía del virus. Y una estrategia de salida, una estrategia de vuelta a una determinada normalidad pasa por hacer muchísimos test. ¿Os habéis hecho vosotros ya en el CIMA? ¿Estáis todo bien? Que es lo primero que tenía que haber preguntado, perdón. Pues sí, estamos todos bien. Gracias a Dios no tenemos ningún positivo ni hemos tenido que ingresar a nadie por coronavirus. O sea que los 57 personas del CIMA estamos bien, estamos operativas. Gracias. 57 personas para hacer todo eso. Perdona, decías. No, solo decir que felicitar a la capitán Marco porque resumir esto en 4 minutos me parece impresionante. Es difícil. Se lo agradezco a la capitán mucho. Sí, el primer contacto que tuvimos me dijo que en menos de 10 minutos era imposible resumirlo. Yo, la verdad es que no solamente a la capitán, que evidentemente, pero a todos el esfuerzo adicional cuando estáis en un momento, además, de particular carga de trabajo. Porque, mira, Integral, ¿estáis siguiendo con el entrenamiento aeromédico? No, el entrenamiento creo, no sé qué día fue el último, pero antes de decretarse el estado de alarma ya lo suspendimos porque bueno, ya sabíamos que había un virus. Nuestro entrenamiento básicamente es el entrenamiento en cámara hipovárica y ahí estamos compartiendo equipo personal. Había que desinfectarlo cada vez que se utilizaba, lo cual supone desmontar las máscaras, la válvula de exhalación, los micrófonos, etcétera. Y al mismo tiempo que se amplió la validez de los reconocimientos médicos, se amplió la validez del entrenamiento aeromédico por 6 meses. Hasta que se podrá, seguramente esperamos poder recuperarlo antes de los 6 meses, pero bueno, nos pareció lo más prudente, dado que es mucha gente en un espacio confinado y era lo más razonable. Además hay que tener en cuenta que es un virus respiratorio, perdona Ángel, entonces nosotros usamos mascarillas, usamos equipos respiratorios, con lo cual tenemos que tener especial precaución. Os espero una buena cuando se abra otra vez la veda de poder hacer. Pues ya estamos investigando cómo volver. Boom. Además, no solamente los reconocimientos y los entrenamientos, es que tenemos los procesos selectivos. Otra de nuestras misiones son los procesos de selectivos, la entrada de los nuevos oficiales del Ejército del Aire, y nosotros somos el centro que seleccionamos. Por tanto, suele ser en julio, pero este año me temo que se va a retrasar un poco más, probablemente a agosto. Se van a ir del CIMA directamente a incorporarse a la Academia General del Aire, casi, sí, ¿no? Sí, eso va a ser. Decíais que uno de los laboratorios que tenéis es el laboratorio de altitud, el de la cámara hipovárica, que simula las condiciones de altitud, de falta de presión y de oxígeno, ¿no? Y tenéis más laboratorios. Sí, hemos... en los últimos años empezó a utilizarse un método para la demostración de la hipoxia diferente a lo que veníamos acostumbrados a la cámara hipovárica famosa, sino ahora se hace a nivel del suelo. Se puede hacer una demostración de hipoxia normovárica y eso ya desde que nos trasladamos aquí a la base aérea Torrejón en el año 2014 instalamos el primer laboratorio de hipoxia normovárica y eso lo hemos desarrollado muchísimo y después tenemos el resto de los laboratorios de entrenamiento fisiológico, antes llamado entrenamiento fisiológico, ahora nos tenemos que acostumbrar a llamarlo entrenamiento aeromédico, pues es así como lo denomina el STANAG correspondiente, es el Aeromedical Training, y esa es la razón. El STANAG es el estándar OTAN aplicable, por aclarar el concepto. Claro, sí. Pues es Aeromedical Training. Entonces nosotros lo habíamos llamado siempre de entrenamiento fisiológico, ahora le estamos cambiando desde hace unos años ya a entrenamiento aeromédico por esa razón. ¿Se parece, doctora, la hipoxia que se puede detectar en altura o en la cámara con la hipoxia provocada por el virus?
del virus. En realidad el mecanismo no es el mismo, como está claro, pero podría en algunos casos sí. De hecho, estábamos intentando detectar hipoxias silentes en la clínica. Y de hecho, a lo mejor la única manera de demostrar una hipoxia silente sería hacer un ejercicio, un esfuerzo físico superior al estar en reposo o la de vida sedentaria y que demostrara una disminución de la saturación. Entonces, realmente podría ser. Lo que pasa es que en este caso los síntomas, la hipoxia, cuando se trata de la hipoxia hipovárica, se instaura de una manera más gradual, pero igual en menos tiempo. Esto es una condición basal en la que uno está con una saturación baja. Es diferente. Es algo diferente, aunque digamos que la esencia sea la misma. Aparecen más síntomas de cerebrales en el caso de la hipoxia nuestra en medio aeronáutico, porque el cerebro es un órgano muy sensible a la bajada de oxígeno. Entonces aparecen síntomas como de adormecimiento, ya en casos extremos de pérdida de conciencia, que eso en los casos de coronavirus, de la COVID, no aparece así, de esa manera. El cerebro no se afecta de manera tan importante. Sí, hay algunos que parece que viven en situación de hipoxia permanente en cuanto a su capacidad de reacción. Tenéis otros laboratorios, el de optrónica, antropometría, ergonomía, mejor dicho, y el Danker. Y la cámara climática. Y la desorientación. Sí, que tenemos mucho. Es lo que más se ha potenciado últimamente. Sí. El CIMA, desde que nos vinimos aquí a la base de Torrejón en el 2014, se ha potenciado la parte de entrenamiento, sin ninguna duda. Sí. El Danker es el escape en aguas poco profundas, en el que se entrena a la gente, pues si cae de noche o cae a profundidades muy altas, que sepa cómo salir a la superficie. Y la cámara climática reproduce condiciones de temperaturas extremas, tanto por frío como por calor, y humedad extrema. Hemos tenido atletas de élite entrenando en nuestra cámara climática este año. ¿Se puede decir nombres? Pues Chuso García Bragado, todos los que fueron al Mundial de Qatar. Bueno, todos, ¿no? Gran parte de los maratonianos y de los marchadores estuvieron entrenando en nuestra cámara climática. Chuso García Bragado, que quedó octavo, diploma de honor, estuvo con nosotros. Fue un gran honor. Vaya, ¿por qué no dejamos que nos cuente algo más sobre el tema la comandante Carolina Sáez, que es precisamente la encargada de todo el entrenamiento, ¿no? Tenemos un par de audios suyos. Soy la comandante Carolina Sáez, médico de vuelo y especialista en medicina aeroespacial. En la actualidad soy jefe del servicio de entrenamiento aeromédico del CIMA y, bueno, pues como tal mi función es la de coordinar y participar en el entrenamiento aeromédico de las tripulaciones aéreas. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este entrenamiento? Pues sobre todo adiestrar al tripulante aéreo tanto de forma teórica como práctica en todas aquellas especiales circunstancias y condiciones fisiológicas que ofrece el medio aeronáutico, de tal forma que sepa afrontar y reconocer estos peligros y, por supuesto, reaccionar en consecuencia. Hay que tener en cuenta que el ser humano está adaptado a una vida terrestre donde funcionamos más o menos bien, y el medio aeroespacial para nosotros es un medio hostil, para el que no estamos acondicionados, con lo cual el realizar cualquier actividad en este entorno da lugar a multitud de problemas, tanto derivados del propio medio aeronáutico, como puede ser la hipoxia, temperaturas extremas, altas aceleraciones, problemas derivados de la propia tecnología, como puedan ser ruidos, vibraciones, problemas derivados de la propia actividad aeronáutica, como por ejemplo el estrés, la fatiga de vuelo, el jet lag. En fin, si analizamos todo lo dicho, es fácil comprender que el personal que desarrolla actividades relacionadas con el vuelo debe reunir unas condiciones médicas y físicas especiales, puesto que las circunstancias de trabajo y las exigencias no son las mismas que en otras actividades laborales. Es por esto que antes de iniciar cualquier actividad en vuelo deben pasar un reconocimiento médico, la verdad que bastante exhaustivo, regulado por normativa propia del Ejército del Aire y que posteriormente pasa a ser anual. También el entrenamiento aeromédico tiene su periodicidad. En función de la actividad aérea varía entre 3 y 5 años. ¿Qué es lo que entrenamos y qué medios utilizamos? Es fundamental aprender a reconocer los signos y síntomas de hipoxia y cambios de presión.
Para ello contamos con 2 cámaras hipováricas y otros sistemas que denominamos de hipoxia normovárica controlada, donde, por ejemplo, el piloto puede realizar un vuelo simulado mientras entra en hipoxia. También entrenamos la desorientación espacial, ya que durante el vuelo factores como la meteorología o los movimientos de la aeronave, entre otros, pueden originar una percepción errónea por parte del piloto o del tripulante de su entorno y dar lugar a ilusiones que, si no se reconocen, pueden llegar a ser fatales. Contamos con un laboratorio de visión nocturna donde se realizan prácticas con estos dispositivos, incluso se pueden generar imágenes virtuales sobre el terreno o hacer vuelos con las gafas en el desorientador. Una cámara climática capaz de generar condiciones extremas de frío, calor y humedad, tanto para personas como material. También hacemos entrenamiento en escape de aeronaves en aguas poco profundas. Disponemos de un laboratorio de ergonomía donde principalmente se valoran las capacidades físicas del individuo, antropometría, capacidad de movimiento cervical, lumbar, relación de peso con masa muscular, y en función de todo ello se dan unas recomendaciones nutritivas y unas pautas de ejercicios físicos específicos para que el tripulante siga manteniendo una buena forma física como se requiere en la actividad aeronáutica. Por último, mencionar que los pilotos que van a iniciar el curso de caza en el ala 23 en Talavera o los pilotos que realizan vuelo en Eurofighter deben pasar entrenamiento en altas aceleraciones en lo que llamamos centrífuga humana. Este no es posible realizarlo en España, nos debemos desplazar a Alemania, en la localidad de Königsbrück, porque es requisito fundamental para poder volar este tipo de aeronaves. En resumen, la verdad que en nuestra unidad, nuestro grandísimo personal técnico y médico lo tiene claro y así lo transmitimos, y queda reflejado de hecho además en nuestro lema Train hard and fly easy, así que entrenar es la única forma de ser consciente de nuestras propias limitaciones, de los peligros del vuelo y sobre todo Nos decía la comandante Sáez que el medio aéreo es un medio hostil, y se me estaba viniendo a la cabeza que en el parking del CIMA tenéis precisamente una aeronave que estuvo en zona hostil, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí, ahí está. Y basada en esa aeronave y en ese incidente se hizo una película. Una película a eso me refiero, sí, el helicóptero que participa, con el que se rodó la película en zona hostil, ¿no? Efectivamente. Sí. Por cierto, muy bien ambientada. Las que habéis estado en Afganistán, yo creo que la verdad es que el ambiente, tal y como lo reproduce, se siente uno allí. Sí. Además está basado, como sabéis, en hechos reales. Esa médico militar que sale en la película existe. Es una traumatóloga. Hoy día tiene la especialidad de traumatóloga. No está en el CIMA. No está en el CIMA, está en el Hospital Central de la Defensa. La buscaremos. Que nos cuente su experiencia de primera mano. Según lo que estáis diciendo, el entrenamiento de las tripulaciones es muy exigente. ¿Cómo podría compararse la forma física de un tripulante aéreo con la de un atleta o con la de una persona normal, un ciudadano normal? Probablemente tengamos que diferenciar según... De hecho, nosotros hicimos con la Universidad Politécnica, con el antiguo INEF, que ahora se llama... ¿Cómo se llama? Ahora Ciencias de Actividad Física y el Deporte, la especialidad. Hicimos un manual de entrenamiento físico para tripulantes y tenemos diferentes versiones según si eres piloto de transporte, de caza, de helicóptero o paracaidista. Porque probablemente las exigencias, probablemente no, seguramente las exigencias físicas en parte serán comunes, pero para otros aspectos no son comunes. A lo mejor las lesiones que podemos esperar y que por tanto debemos reforzar para un piloto de caza no son las mismas que un paracaidista o que un piloto de transporte, que es otro tipo de actividad laboral. Entonces, lo primero, físicamente, seguro, todos tienen que tener una mejor forma física que un ciudadano de a pie, claramente, porque ya no es solo la exigencia del vuelo, es la exigencia del militar y la exigencia de la aviación, que incluye pues muchos estresores, como decía la comandante Sáez, que pueden incluir hasta incluso los vuelos de larga duración, el jet lag, en fin, tenemos que estar uno preparado para cosas que el resto de la población no lo está. Y después tenemos la élite, que probablemente sea el piloto de caza que se somete a altas aceleraciones durante periodos breves de tiempo, que es un tipo de entrenamiento distinto al que se somete
un piloto de transporte, un piloto de helicóptero, que tiene, por otro lado, otros inconvenientes, como las vibraciones del helicóptero, por ejemplo, que afecta mucho a la columna lumbar, o la posición sentada durante mucho tiempo de un piloto de transporte. Entonces es muy variado, además no es tampoco exactamente igual que la aviación, bueno, no es ni de lejos igual que la aviación civil, de manera que el piloto militar tiene que tener una formación física especialmente buena, diría yo. Ya lo que le faltaba a Luis Vega, al director de la emisora, que está deseando que se abra el confinamiento para ir a hacer un reportaje allí en el ala 12 y que tiene en un altar a los pilotos de caza, para que encima le dijeras eso. Vamos a escuchar un momento el testimonio que nos ha dejado el subteniente Jesús Gallego, más específico sobre los detalles del entrenamiento, y aprovechamos para empalmar después con la parte de formación contigo, mi coronel. Muy bien. Buenos días, soy el subteniente Gallego y estoy destinado en la unidad de entrenamiento aeromédico. Mi formación es de técnico en entrenamiento fisiológico. El trabajo que realizo en el CIMA consiste, por un lado, en colaborar con el médico o la médico responsable del entrenamiento en la organización y distribución del personal que viene a realizar el entrenamiento aeromédico prescriptivo entre los distintos laboratorios que dispone el CIMA. Para esta distribución revisamos si el personal que viene es inicial o es periódico, es decir, si es la primera vez que realizan el entrenamiento o si ya lo han hecho en otras ocasiones. También tenemos en cuenta si son pilotos, tripulantes o paracaidistas. Y dentro de los pilotos también tenemos en cuenta si son de caza, transporte o de helicópteros. En función de todas estas variables, programamos y adaptamos los entrenamientos que desarrollamos en hipoxia, desorientación espacial, visión nocturna, escape de aguas y rendimiento humano. Otro de mis cometidos es impartir charlas en los entrenamientos y cursos desarrollados en el CIMA sobre el control del patrón respiratorio para mejorar la respuesta fisiológica de nuestro personal cuando son expuestos a la altitud. Durante los entrenamientos en hipoxia nos preguntábamos sobre las causas de por qué esta respuesta fisiológica sea buena o muy buena en parte de nuestro personal y mala o muy mala en otra parte. Aunque hay muchas variables, y así lo dice toda la bibliografía, como la edad, el sexo, el ser fumador, el practicar deporte, etc., nos dimos cuenta que la principal variable, y que además es fácilmente entrenable, es el generar un buen patrón respiratorio, es decir, respirar de forma adaptada a esta situación de hipoxia. En el CIMA nos pusimos manos a la obra y realizamos un estudio para comprobar nuestra hipótesis. Y el doctor José Carlos Fernández, de la Universidad de Málaga, ha realizado el estudio estadístico correspondiente. Los resultados obtenidos han sido muy positivos y nos animan a seguir profundizando en este campo. Al final uno se da cuenta que para cantar es importante llevar bien la voz, para hablar, para locutar es importante llevar bien la respiración. La respiración es importante para muchas cosas, y veo que además estáis colaborando con la Universidad de Málaga, con muchísimas universidades, y que tenéis vuestro propio centro de formación también dentro del CIMA, del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, que recordemos es el centro que permite la formación a nivel personal, médico, psicológico y psiquiátrico del personal de las tripulaciones y del personal relacionado con las actividades de vuelo del Ejército del Aire. ¿Qué más actividades de formación lleváis a cabo en el CIMA, mi coronel? Pues tenemos múltiples cursos, tanto para personal militar como para civil. Tenemos el curso de médico de vuelo, el curso de enfermería de vuelo, voy a decir nada más que los más importantes, que tenemos muchísimos. El curso de técnico de entrenamiento fisiológico, para todos los que están en unidades, por ejemplo, paracaidistas o nuestros técnicos que entrenan en la cámara hipobárica. Tenemos una cosa nueva, una novedad que ya ha reseñado la teniente coronel, las jornadas de psicología aeronáutica, ya hemos hecho la primera. Participamos en el curso de seguridad de vuelo y luego también tenemos cursos civiles. Nuestros médicos aeronáuticos, sobre todo, participan en el curso de examinador aéreo, tanto básico como el avanzado, que se hace en colaboración con SENASA.
Formamos también, por supuesto, a los alumnos que tienen la especialidad de medicina aeroespacial. Tenemos 2 alumnos ahora en formación. Y luego, por ejemplo, hacemos un curso en combinación con nuestros países de Europa, en el que se llama el grupo EAG, European Air Group. Eso es un curso de varias semanas en varios países de Europa y una de las semanas la hacemos en España. Y como curiosidad, se hace íntegramente en inglés, con lo cual eso para nosotros eso es un hándicap. Esos son los cursos más importantes que hacemos, aunque hacemos bastantes más. Entiendo que todas estas colaboraciones os ponen también muy en contacto con médicos, psicólogos, civiles, de otros ámbitos. ¿Qué tipo de colaboración puede tener un médico o un psicólogo civil con vosotros? ¿Puede acceder a los cursos? ¿Puede acceder como profesor? ¿Puede acceder a algún tipo de material? En principio, en el curso de psicología no, solamente para militares. El curso de medicina y de enfermería también es para militares y lo que sí pasa es que vienen militares de otros países. Hemos tenido de países hermanos, de Sudamérica, de México, de Chile, hemos traído médicos militares que hacen nuestro curso de médico de vuelo, pero en principio no es para civiles. Hacemos cursos específicos para civiles, sí. Me decías hace un momento que teníais, o que sois, en realidad, 57 personas en el CIMA. Y de esas 57 personas, no todos son médicos, no todos son enfermeros, no todo es personal sanitario, sino que digamos que sois un microcosmos dentro de vosotros mismos y tenéis que proporcionaros vuestros propios servicios. Estamos teniendo esta videoconferencia gracias a vuestra sargento informática que está dedicada a proporcionaros esos servicios. Hay muchísimo más personal que no es específicamente sanitario y que pues concentra en mucha menos gente toda la labor sanitaria que lleváis a cabo y hace muchísimo más de valorar el esfuerzo que hacéis. Yo no me gustaría dejarme fuera a este personal y para eso le preguntamos al suboficial mayor Miguel Becerro ¿qué hace el resto del personal en el CIMA? Buenos días, mi nombre es Miguel Carlos Becerra Moreno y soy el suboficial mayor del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, unidad dedicada al reconocimiento médico de las tripulaciones civiles y militares que surcan nuestros cielos y también al entrenamiento aeromédico de pilotos militares, sus mecánicos, paracaidistas, Guardia Civil y Policía Nacional. El entrenamiento aeromédico se compone de cámara hipovárica, normovárica, laboratorio de visión nocturna, desorientador espacial, simulador Fénix con respiración controlada y entrenamiento acuático Dunker. Como suboficial mayor voy a centrarme en la labor de los suboficiales y el personal de tropa de este centro. Dedicados al entrenamiento aeromédico tenemos a suboficiales mecánicos de avión y electrónicos, que manejan los distintos simuladores y entrenadores, auxiliados por personal de tropa especializada. Esta plantilla de 6 suboficiales y 6 personal de tropa también se encargan de mantener las condiciones técnicas adecuadas de los equipos y sistemas. El mantenimiento de las instalaciones eléctricas, calefacción, aire acondicionado, etc., está en manos de 3 personal de tropa especializada. Nuestro suboficial administrativo y nuestra suboficial informática hacen posible que su parte no falle, y no podemos olvidar a la tropa sanitaria y administrativa que colabora mano a mano con los oficiales médicos y enfermeros. Un total de 24 personas que hacen posible que nuestras tripulaciones militares estén entrenadas. Un saludo, mi coronel. Un saludo, mi suboficial mayor. Muchísimas gracias. De hecho, uno de los suboficiales que tenéis allí, uno de los mecánicos, estuvo volando conmigo cuando yo estaba pilotando. Formaba parte de mi tripulación y ahora forma parte de la vuestra. Nos hemos pasado como lo suficiente como para hacer 2 programas, pero creo que el tema lo merecía. No puedo estar más agradecido a haberos tenido ahí a las 2 durante esta hora que hemos pasado juntos en Nuestros Soldados, en másqueunaradio.com. Mi coronel, mi teniente coronel, si tenéis alguna última cosa que os gustaría comentar.
A mí me gustaría también comentar una cosa muy breve. Una es mencionar, hemos tenido esa colaboración con la Universidad de Málaga precisamente a través del doctor José Carlos, que es un reservista, que vino con nosotros con gran interés por conocernos, no conocía nada del CIMA y tenemos que agradecerle todo el tiempo que estuvo porque, bueno, fruto de lo que le ha gustado y esperamos tenerle más veces con nosotros, ha surgido esta colaboración con la Universidad de Málaga. Y luego mencionar al personal civil que tenemos aquí, que es muy valioso también. Y nada más, solo quería decir eso. Y agradeceros de nuevo darnos esta oportunidad. Reservistas, tuvimos un programa precisamente sobre reservistas hace 3 programas, me parece que es, y la verdad es que hacen una labor efectivamente magnífica. Muchísimas gracias por sacarlo, Beatriz, doctora. De verdad, es la primera experiencia que tenemos con reservistas en el CIMA y no pudo ser mejor. Estamos ahí, vamos, encantados. Además, es un gran fisiólogo y un gran investigador. Dirige muchas tesis doctorales, por lo cual fue un honor contar con él. Yo solamente quiero agradeceros la oportunidad que nos dais de difundirnos, porque los militares, sobre todo los del aire que pasáis por aquí, nos conocéis a todos. Pero para la población general somos un gran desconocido en nuestro centro. Entonces, muchas gracias por darnos esta oportunidad, Ángel, por meternos en tu programa tan ameno. Y yo solamente... decir que aquí estamos para ayudar a todos los compañeros. Es lo que tú has dicho, en los reconocimientos la gente viene con un poco de miedo y una de mis preocupaciones es quitar ese miedo a la gente que viene aquí. Nosotros somos compañeros y como médicos estamos para ayudarles, para ponerles en buena forma física y que sepan que pueden contar con nosotros en todo momento. Nosotros os conocemos a todos de pasar por allí, efectivamente. Vosotros nos conocéis a nosotros mucho más, porque nos veis también por dentro. Muchísimas gracias por vuestra labor, no solamente desde el ámbito militar, sino también desde el ámbito civil, donde también pasan reconocimiento. Muchísimas gracias no solamente por el trabajo, sino por el cariño que ponéis en eso. Cariño que también ponemos aquí en el programa, en nuestros soldados, con esa intención de darle a conocer a todo el mundo qué es lo que hacen nuestros soldados desde aquí, desde Más que